Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que a esta hora se encuentran sintonizando el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra del Señor sea para su beneficio y usted pueda también escucharla y entenderla, que el Espíritu Santo pueda abrir su mente, su corazón, a fin de que pueda usted saber que su condición delante de Dios es muy importante. Estamos nosotros estudiando en el Evangelio escrito por el médico Lucas. Así vamos a leer en esta tarde el capítulo 23 del Evangelio según Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiéndolo, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no hallo en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él le dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio,
y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caer sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a dejar hasta ahí el relato en la palabra del Señor, y antes de hablar de este episodio, vamos a dirigirnos en oración. Padre Celestial, con gozo, con gratitud, llegamos hasta tu presencia para glorificar y alabar tu nombre, porque tú eres bueno y tus misericordias son eternas. Nuestro Dios, gracias por permitirnos llegar hasta este lugar y leer tu palabra a través de estos medios de comunicación. Gracias porque a través de este medio podemos llegar a muchos lugares, a mucha gente que pueden escuchar tu palabra y
también pedimos que el Espíritu Santo abra sus mentes, sus corazones, a fin de que puedan entenderla. Nuestro Dios, cuánto y cuánta necesidad hay en este mundo de el conocer al Dios eterno, de dejar la esclavitud del pecado, de un cambio de mentalidad y de actitud en las vidas de las personas. Pero solamente tú puedes hacerlo. Pedimos por nuestro país, especialmente en estos días en que hay esta gran efervescencia electoral, para que tú obres conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Sabemos que tú eres el que pone y quita reyes. Así confiamos en que tú harás conforme a tus propósitos para nuestra patria. Solamente queremos aceptar tu voluntad y desear que todo redunde para el bienestar de la gente y para la gloria de tu nombre. Queremos pedir por nuestros amigos que llaman al programa pidiendo oración por sus necesidades. Hay muchos enfermos en estos días y pedimos por ellos para que, si es tu voluntad, les puedas sanar. Pedimos que si tienen dolores en sus cuerpos físicos, estos puedan ser quitados. También rogamos, nuestro Dios, por señora Gina, para que tú le sigas ayudando a ella en su vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Que ella pueda tener salud, pero también pueda tener prosperidad espiritual. Pedimos por don Raúl, por sus hijos, sus nietos, y por todos los que le ayudan o trabajan con él en este medio de comunicación, que sean guardados y sean fortalecidos por tu gracia. Por aquellos que están sumidos en la esclavitud del pecado a través de las drogas, de el alcoholismo o de otras cosas que conllevan a la gente a alejarse cada día más y más de Dios, que si ellos quieren escapar de la condenación eterna, si ellos quieren escapar de la esclavitud y de la degradación tanto física como espiritual, que puedan acudir al Dios eterno, al único que puede salvar, al único que puede perdonar los pecados a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Padre, queremos pues quedar así agradecidos, rogando que tu palabra sea clara, precisa, y que realmente caiga como buena semilla en buena tierra y lleve fruto para honra y gloria de tu nombre. Quedamos así encomendados a la guía, a la iluminación del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos en este relato que hace el médico amado Lucas, quien escribió el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos, en cuanto a los momentos cruciales en la vida del Señor Jesús, ya en la culminación de su ministerio terrenal, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para poder llevar a cabo esta obra de redención, Él tenía que pasar necesariamente por la muerte, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Así nuestro Dios, y queremos en esta tarde exponer al Hijo suyo cómo fue tratado en este mundo, cómo fue despreciado, cómo fue humillado. Y esto
había sido prometido ahí mismo en el huerto de Edén, en donde el hombre desobedeció, donde el hombre no quiso aceptar la voluntad de Dios para su vida, sino quiso escoger su propio camino. Obviamente que la elección del hombre estuvo mal, porque Dios le había dicho que si él quería, podía vivir eternamente libre de prejuicios, de enfermedades, de todo lo que conlleva el pecado. Pero tristemente el hombre escogió desobedecer a Dios y tenía que aceptar, por ende, todo lo que era el castigo por el pecado. Ahora, para poder escapar de ese castigo eterno, el hombre nunca fue ni ha sido suficiente. No hay mérito alguno en el ser humano que Dios pueda aceptar para este propósito de perdonar los pecados. Pero sí, en la obra del Señor Jesús, en su muerte en la cruz, es la única obra que Dios acepta para que cada ser humano que quiera escapar del juicio de Dios pueda hacerlo a través de el Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí, en lo que hemos dado lectura, el Señor está en los juicios que le hicieron, tanto los juicios religiosos como los juicios de las autoridades romanas, a causa de las mentiras, de los calumnias que el hombre inventó, instigado por el diablo, en contra del Señor Jesús. Así tenemos cómo Él fue llevado a la presencia de Pilato. Y para que Pilato pudiese enjuiciarle. Y Pilato se encontró con la gran disyuntiva, ya que él no encontraba delito alguno en Jesús. Pero sin embargo, los principales sacerdotes, ellos instigaron a la multitud para pedir la muerte del Señor. Aún Judas, el traidor, después de haber entregado al Señor, él se dio cuenta de su error. Y él dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero aquello no le valió de nada, obviamente, porque él fue a los sacerdotes y ellos nada podían solucionarle. Tenía que haber ido a Cristo para pedir perdón por el pecado que él había cometido. Así vemos que Pilato escucha las falsas acusaciones de los principales sacerdotes, los escribas, aquellos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, en su odio satánico, ellos no tuvieron ningún problema en acusar falsamente a Jesús. Y dicen ellos que el Señor pervertía la nación, que prohibía dar tributo a César y que aseguraba que él mismo, Jesús, era rey. Y nosotros sabemos y hemos visto a través de la palabra, del estudio de la palabra de Dios, cómo eso es una gran mentira. ¿Se acuerdan cuando quisieron tentarle y le preguntaron si era lícito dar tributo al César? ¿Cuál fue la respuesta del Señor?
Él les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Allí no había de ninguna forma, de ninguna manera, nada que pudiesen interpretar como que el Señor Jesús estaba diciendo que no obedecieran, que no cumplieran con sus obligaciones civiles ante la nación dominante. Pero aquí le están acusando falsamente. Ahora, el Señor nunca quiso proclamarse como rey en relación a derrotar y derribar el régimen existente de el César, porque el reino del Señor no tiene nada que ver con el reino humano. Él venía para reinar en el corazón de aquellos que le recibiesen por fe y que quisiesen pertenecer al reino de Dios, ya que el rey estaba presente, pero de ninguna forma él vino para levantar alguna subversión en contra del César. Sin embargo, es eso lo que aquí esta gente está inventando, acusándole delante de Pilato. E inclusive vemos a través de los evangelios que en una ocasión quisieron hacerle rey y el Señor se negó y no quiso que le invistieran como rey, porque Él no había venido a eso. Él va a venir a instaurar el reino milenial en el futuro, obviamente que sí. Él va a venir con los salvados, porque primero viene a buscar su iglesia, a los redimidos por su sangre ahí en la cruz. Él viene a buscar su iglesia y solamente en esa venida los creyentes le vamos a ver. Los inconversos no van a tener idea. Cuando Él regrese con la iglesia para reinar, entonces todo ojo le verá. Dice la palabra de Dios: y harán lamentación todas las familias de la tierra por su incredulidad. Así, Pilato, él aquí con sus propias palabras tiene una mayor condenación cuando tenga que comparecer él como un culpable ante el Señor Jesús, cual juez allí en el gran trono blanco al final del milenio. Porque él repitió varias veces que no hallaba ningún delito en el Señor. Ahora, él también sabía que los judíos por envidia le habían entregado. También la esposa de Pilato, y estoy obviamente considerando lo que dicen los otros evangelios, también la esposa de Pilato le mandó un mensaje: no tengas nada que ver con ese justo, porque he padecido mucho en sueños por él. Así Pilato realmente estaba puesto entre la espada y la pared, como decimos nosotros, pero Pilato no quería perder sus privilegios, su posición social que le brindaba autoridad y, por cierto, el orgullo, el egocentrismo de ser un gobernador de este sistema, de este
imperio romano, así él era una persona importante, aun cuando había sido mandado a esta región como un castigo porque realmente no tenía merecimiento de algo mejor. Sin embargo, aquí él mantenía su orgullo y no quería perder los privilegios que la vida le estaba dando en ese momento. Y la gente acusaba falsamente al Señor. Y aun cuando Pilato aquí tenía la intención, o tuvo la intención de liberarle, al final no lo hizo. También le manda a Herodes. Y Herodes, este malvado, cuando ve a Jesús, él tiene una actitud que a lo mejor alguien podría considerar una actitud buena, porque él se alegra cuando ve a Jesús. Y él dice, dice Lucas que Herodes hacía mucho que deseaba ver a Jesús. Pero, ¿cuál era el objetivo que él tenía al ver a Jesús? Él pensaba que el Señor era como uno de esos magos o uno de esos ilusionistas que le piden alguna cosa especial y lo hacen, porque están a merced de otras personas y para congraciarse, para ser bien mirado, tienen que satisfacer la curiosidad de ellos. Sin embargo, el Dios encarnado, aquel Dios que tomó forma humana para, de esta manera, poder ir a la muerte, como cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque, como hemos mencionado, estaba establecido por Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Así, él no considera lo que le está diciendo Herodes, no le responde, y Herodes finalmente le desprecia y junto con sus soldados le escarnece. Ahora yo me pregunto, ¿cómo irá a ser la comparecencia de Herodes y de Pilato ante el juez, que va a ser la misma persona del Señor Jesús? Aquel que les va a enviar a la condenación eterna a causa de su incredulidad. Qué tremendo privilegio tuvieron estos hombres de tener ante sí al Dios de la gloria, aquel que podía liberarles, aquel que podía salvarles, y sin embargo ellos dejaron pasar esa oportunidad y para ellos valió más los momentos que estaban viviendo que el futuro eterno de sus almas. Qué triste, ¿verdad? Y luego vemos cómo los principales sacerdotes y los escribas seguían acusándole, dice la palabra de Dios con vehemencia. Y el Señor es vestido con un manto escarlata, que aún aquí no se menciona así, sino dice una vestidura espléndida o ropa espléndida, pero en los otros evangelios se habla de un manto que usaban los reyes y
eso lo hicieron en forma de burla. Para burlarse de él, le pusieron una corona de espinas y le golpeaban con una caña. Y haciendo reverencia, se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Y luego de esto, nuevamente es llevado de vuelta a Pilato, y ahí están los sacerdotes, los principales sacerdotes y los gobernantes del pueblo, y Pilato les dice: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y ahí está la resolución de este débil hombre, que más bien parecía un títere tanto del pueblo como de el imperio de aquellos que estaban en alta jerarquía, y la gente tenían allí ya resuelto pedir que el Señor fuera crucificado. Y Pilato les presenta al Señor y a Barrabás. Y como era costumbre que en la fiesta debía soltar un preso, dejarle libre, darle la libertad, y tenían a Barrabás, que había sido un sedicioso y homicida. Y internamente Pilato pensó que iban a preferir que el Señor fuera absuelto y que Barrabás fuese a la muerte, porque sus delitos le daban mérito para ello. Y sin embargo él se encuentra con la sorpresa que ellos piden que Barrabás sea soltado y que Jesús sea llevado a la muerte. Qué tremenda elección hizo el pueblo. Qué terrible aquella elección. Y aún más, el pueblo de Israel, aquellos judíos que estaban en ese momento, ellos dijeron que el Señor fuese crucificado y que su sangre, o sea, la culpa, cayese sobre ellos y sobre las de sus hijos. Y es así como hasta el día de hoy Israel sigue sufriendo, porque ellos mismos pidieron para sí ese castigo. El Señor Jesús era inocente, el único que ha sido concebido sin pecado, el único en el cual no se halló engaño en su boca, que no conoció pecado, que no hizo pecado, pero sin embargo, Él murió por nosotros, que somos pecadores y que merecemos la muerte por nuestro pecado. Así, amigo, vamos a escuchar un himno y luego continuamos con la palabra del Señor. Bueno, y aquí tenemos el resultado de la determinación de Pilato, influido por aquellos judíos. Y el Señor Jesús, Él es sentenciado a muerte y Pilato es liberado. Y uno piensa en el testimonio de Barrabás, porque seguramente
Barrabás después, conversando con aquellos que eran sus enemigos, sus amigos de fechorías, no estoy diciendo absolutamente que Barrabás haya siquiera tenido algún tipo de haberse arrepentido y haber acudido a Cristo, no lo estoy diciendo porque la Biblia no lo dice en absoluto. Pero sí, él podría decir, yo estaba destinado a morir, pero tuve un sustituto, aquel que se llama Jesús, Rey de los judíos, que era inocente. Él murió en mi lugar, siendo yo culpable. Y así ese también es el testimonio de cada creyente en Cristo. Así que aquí vemos cómo ya habiendo tomado la determinación, el débil Pilato, accediendo a los pedidos de la multitud, influidos por los sacerdotes y por los escribas, y detrás de todo esto, por cierto, Satanás, quien pensaba que con ello iba a acabar con la vida de aquel que venía a liberar a los esclavos del pecado, que él iba a tener victoria, pero él se olvidaba de aquella profecía dada por Dios allí mismo en el huerto del Edén, cuando él dijo a la serpiente que la simiente de la mujer iba a propinar una herida mortal en la cabeza a la serpiente, y que la serpiente solamente le iba a propinar una pequeña herida en el calcañar a la simiente de la mujer. Y aquí está la simiente de la mujer, el Señor Jesús. Y le tomaron y le llevan para crucificarle. Y en el camino encuentran a un hombre que se llamaba Simón, que era de Cirene y que venía del campo. Y lo hacen llevar la cruz tras Jesús. Y este hombre tuvo el gran honor, aunque no sabemos acerca de él. Más adelante sí se nos informa que su madre, ella fue una convertida, una mujer que llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Pero de este Simón no sabemos nada. Y le seguía, dice la palabra de Dios, gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Cuántas personas a las que Jesús hizo algún beneficio iban aquí ahora siguiéndole mientras él llevaba tras él la cruz en la que iba a ser levantado entre el cielo y la tierra para llevar el pecado de todos aquellos que creyesen en él? Y las mujeres lloraban. Y el Señor les entrega ahí un mensaje: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Realmente, aunque era muy triste lo que estaba ocurriendo con el Señor Jesús, esto no era comparable en absoluto con los problemas que ellas iban a tener después, porque el Señor iba a sufrir la muerte vicaria, pero ellas iban a tener gran sufrimiento y su familia. Así, el llorar tenía que ser por la condición de su familia. Y a veces los creyentes también lloran por sus hijos, sus familiares, endurecidos por el pecado, que no quieren acudir por salvación a Cristo, que no quieren
recibir al Señor como su Salvador personal. No quieren escapar de la condenación eterna. Así, aquí dice, cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a dos malhechores que también fueron sentenciados a muerte, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y el Señor, estando allí en la cruz, Él no tenía ningún rencor en contra de aquellos que le estaban crucificando, aquellos que le estaban zahiriendo, que le estaban retando, que le estaban desafiando. El Señor, por el contrario, Él ora a su Padre pidiendo que Él los perdone, porque estos hombres no sabían lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y esto también fue ratificado más tarde cuando Pedro se levantó para predicar el Evangelio aquel día cuando descendió el Espíritu Santo. Y realmente, si ellos hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Dios de la gloria. Pero aquí, en su ignorancia, ellos lo hicieron. Y el Señor pide que Dios les perdone. Obviamente que para que un hombre y una mujer sea perdonado por Dios, sean perdonados sus pecados, hoy día tiene que él o ella personalmente sentir esa carga en su corazón, darse cuenta que está perdido y que necesita ser salvado, y que la única posibilidad es a través de la muerte de Cristo. Y puede orar a Dios confesando sus pecados y pidiendo el perdón por ellos. Y Dios le perdona en base a la muerte de su Hijo unigénito. Y aquí también está aquello que habían sido profetizados, que tomaron sus vestidos y esa túnica que el Señor usaba, que era el único bien material que Él tenía en este mundo. Y esto realmente, queridos amigos, a uno le hace meditar y le hace pensar mucho, porque el Señor Jesús, siendo el Rey de Gloria, el Señor de señores, el dueño de todo, el oro y todas las riquezas son de Él. Sin embargo, como el hombre perfecto en este mundo, Él no tenía dónde recostar su cabeza. La única posición material que Él tenía eran sus vestidos. Y allí en la cruz, Él fue despojado de ellos, y los soldados echaron suerte para ver quién se quedaba con esa túnica. Se han inventado algunas cosas y se han hecho algunas películas acerca de eso que no tienen ninguna base escritural. Y ellos echaron suertes para ver quién se la llevaba. Y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y la verdad es que Él vino para salvar a otros, pero para salvar a otros, Él mismo debía ser levantado entre el cielo y la tierra en aquel madero. Y Él lo dijo en forma gráfica a Nicodemo, que así como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, no podía ser de otra forma, que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, está toda la raza humana incluida, pero esto es válido solamente para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal, aquellos que depositan fe en el Hijo de Dios. Así le desafiaron, y tras este desafío estaba obviamente Satanás. Si el Señor hubiera querido, Él hubiera descendido de la cruz. Pero, ¿qué hubiera pasado con aquello? Si Él hubiera descendido de la cruz, no habría salvación para nadie. Y eso era lo que Satanás buscaba. Eso era lo que el diablo buscaba. Porque Él no quiere ir solo a la condenación, sino quiere ir acompañado de todos los incrédulos. Nosotros le amamos porque Él se quedó allí en la cruz. No fueron los clavos los que le sujetaron a la cruz, sino, amigo mío, lo que sujetó a la cruz al Salvador fue el amor por ti, el amor por mí. Porque de tal manera Dios nos amó que para salvarnos tuvo que enviar su Hijo a la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo realmente. Y los soldados también tomaron parte en aumentar los dolores allí al que estaba levantado en la cruz, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y sobre el crucificado estaba la causa escrita, la razón por la que había sido ejecutado. Y esta razón estaba puesta en las letras griegas, latinas y hebreas, aquellos idiomas que predominaban en aquellos lugares. Y el título de la causa era: este es el rey de los judíos. Una gran verdad que los enemigos quisieron desvirtuar, pero que Pilato dijo: lo que yo he escrito, he escrito. También, como vimos, habían los dos malhechores, y otro evangelio también dice que los dos le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Estos hombres estaban allí crucificados porque ellos estaban cumpliendo una sentencia. Ellos habían ofendido a la sociedad. Ellos habían delinquido y su delito merecía la muerte, y en este caso era la forma de tortura que tenían los romanos para dar un escarmiento, para que la gente tuviera temor de delinquir, porque aquellos que eran colgados en las cruces era una muerte lenta que duraba mucho tiempo, y sus cuerpos luego eran comidos por las aves de rapiña, por las aves de carroña, que destrozaban los cuerpos. Así era un espectáculo terrible. Y aquí están estos dos malhechores y están
también injuriándole, aun cuando Lucas aquí menciona que uno de ellos, pero en los otros evangelios dice que también los dos, pero uno de ellos, que algunos, lamentablemente, por no sé cuál será el motivo, pero dicen el ladrón bueno. ¿Dónde han visto ladrón bueno? ¿Dónde han visto un delincuente bueno? No existe eso. Eran dos delincuentes culpables, pero uno se dio cuenta de que el que estaba al medio de ellos era inocente, que no tenía culpa alguna, y él reprende a su compañero y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose al Señor Jesús, ningún mal hizo. Y este hombre no solamente se arrepintió, sino reconoció al Señor Jesucristo como aquel que podía liberarle de la culpabilidad de su pecado, más allá de el pago con su vida de sus hechos delictuales, sino el pago delante de Dios de sus pecados. Y él, con fe sincera, él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, él está diciendo: yo creo en lo que tú enseñaste acerca de tu reino, así acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue: de cierto o de verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación, cuando el pecador se acerca con fe sincera delante de Dios, la salvación es recibida inmediatamente, es instantánea. Y este hombre, por confiar en el Salvador, él recibió el perdón de sus pecados, y con mucha seguridad, y en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, sabemos que él está disfrutando de la presencia de Dios y lo estará por toda la eternidad. Y Pilato y Herodes y todos aquellos que fueron incrédulos estarán lamentando haber perdido la única oportunidad que tuvieron de haber recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna con Cristo por toda una eternidad. Y tú, amigo querido, ¿cuántas veces has escuchado el mensaje de salvación? ¿Y por qué no lo has creído? Si vas a la condenación, va a ser por tu incredulidad, no porque Dios así lo haya querido, sino porque tú eres incrédulo y no has querido aceptar el amor de Dios a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Así yo te invito a que vengas a Cristo. No te invito a una religión ni a una iglesia. Te invito a que vengas a Cristo, porque Cristo es quien puede perdonar tus pecados, quien puede dar la tranquilidad, la paz a tu corazón. Es el único. Si tú quieres escapar de la ira venidera de parte de Dios en contra del pecado, tienes ahora la oportunidad para hacerlo. Ojalá que tomes una buena decisión. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Invitamos cariñosamente, si usted quiere escuchar con más atención la palabra del Señor, que nos acompañe
en nuestras reuniones habituales, el día miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. Las reuniones son cortas, son precisas, de 7 a 8, 8:10, cuando mucho, 8:15. Nada más. Y no hay ningún compromiso en asistir a escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Así diciendo esto, le invitamos para que nos acompañe, si el Señor así lo permite, el próximo jueves nuevamente en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les guarde y les conserve con salud hasta entonces.